Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Espero se encuentren muy bien. Y les cuento que estamos comenzando una semana nueva, la semana número 23, en nuestro trabajo a distancia, en el cual vamos a trabajar entonces lo que ya hemos estado viendo ya hace algunas semanas, que es la función lineal y la función afín, ¿cierto? La última semana trabajamos lo que era la función lineal, o sea, la función afín, y anteriormente a eso vimos lo que era la función lineal. Ahora vamos a trabajar en base a un ejemplo, ¿cierto? De esta función definida, de una función f, su nombre entonces, función f, que se define como desde el conjunto A, que es el dominio, el cual corresponde a los valores para x, hasta el conjunto B, que corresponde al recorrido, y a los valores que corresponden a el eje Y o los Y. Porque sabemos, y eso debemos tenerlo siempre considerado, que f de x, así como definición algebraica, es igual a Y. Siempre entonces debemos considerar que f de x es igual a y. Se refiere a los valores de y, algebraicamente. Por definición, algo establecido que no se tiene que poner en cuestión, ya se sabe. Y que está definida de la siguiente forma, que es x menos 3. Esta corresponde entonces a la expresión algebraica de la función que estamos definiendo, que vamos a trabajar, ¿cierto? Y que por saber, al solo darse cuenta ustedes, ¿cierto? Que corresponde a la función afín porque tiene entonces el valor de c igual a menos 3, ¿cierto? Y además tenemos también la pendiente. Recuerden que la forma de la función afín es de la siguiente, como lo voy a escribir ahora. Y es igual a m por x más c. Esa corresponde a la forma de la función afín, ¿cierto? Que en este caso m corresponde a 1, ¿cierto? A 1. Y c corresponde a menos 3. ¿Ya? Entonces con esto yo me doy cuenta al solo mirar la expresión algebraica que corresponde a una función afín. ¿Recuerdan ustedes la diferencia que existe con la función lineal, que fue lo que vimos anteriormente? Porque si ustedes se fijan, la diferencia para que sea función lineal es que el c sea igual a 0, o sea que en vez de menos 3 sea 0. Y la forma de la función lineal solo correspondería en este caso a 1 por x, donde 1 es la pendiente que es el valor de m. Estoy tapando con mi mano ahí. Entonces, que la diferencia entre la función lineal y la función afín entonces depende del valor de c. Si c es igual a 0, entonces la función va a corresponder a una función lineal. Si c es distinto de 0, entonces ya sería una función afín. En este caso, como es menos 3, distinto de 0, entonces corresponde a la función afín, la que estamos trabajando en estos momentos. Entonces, función afín, f de x igual 1 por x menos 3, ¿ya? Esta función entonces debemos representar, ¿cierto? Voy a eso. Se puede representar usando diferentes registros. ¿A qué se refiere registros? Es como decir, se puede representar de varias maneras, ¿ya? De varias maneras, no solo de una forma, sino también de varias más, de diferentes otras formas, que en este caso son 4, y son las que tienen aquí en la pizarra. También está en el cuadro del resumen de la página 115, ¿cierto? Donde deben trabajar esta semana, página 115 para que no la olviden.
También está representado ahí en un cuadrito resumen, lo que les voy a explicar a continuación. Entonces, las funciones, en todas las funciones, toda la función lineal, la función afín y todas las demás que existen, se pueden representar de 4 formas, ¿cierto? Que la primera se refiere a la expresión algebraica. Representar la función a través de su expresión algebraica. ¿A qué se refiere eso? A que f de x es igual a x menos 3. Eso es lo mismo que decir y es igual a x menos 3. Que si ustedes se dan cuenta, es una expresión algebraica, entonces, la cual la vamos a representar como función y en el gráfico, ¿cierto? Sería como la representación gráfica. Entonces, por eso, a través de la expresión algebraica, que es esta, y es igual a x menos 3, se estaría representando como expresión algebraica. Otra forma de representar entonces esta función es a través de la tabla de valores. Ya se llama tabla de valores a cuando nosotros evaluamos valores, voy a colocar al revés el teléfono, valores para x, evaluamos valores para x y nos arrojan valor para y, porque si ustedes recuerdan la expresión algebraica que estamos trabajando, si yo reemplazo o doy valores a x, que es la variable independiente, yo puedo decir que x es igual a cualquier número en los reales, que sería el dominio, ¿cierto? Entonces, para cualquier valor que yo escoja para x, yo lo reemplazo y me va a arrojar un valor en y, un número. Entonces, acá es donde nosotros en la tabla de valores vamos a evaluar, determinando, por ejemplo, qué valores le puedo dar a x para saber cuánto es y, ¿ya? Que eso aparece en el segundo, en la letra B, donde asocia una función con, disculpen, con un número que sea igual a x. Entonces, si yo digo, quiero saber cuánto vale y si x es igual a 0. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a evaluar f de 0, ¿cierto? Entonces yo voy a reemplazar donde se encuentra el x, voy a colocar el 0 menos 3, que es la expresión. Entonces la expresión decía x menos 3, por lo tanto voy a reemplazar el 0 en el x porque estoy evaluando cuánto me da si la f, si x es igual a 0. Calculo entonces, eso es igual a menos 3. O sea que si yo digo x vale 0, y va a ser igual a menos 3, ¿ya? Hagámoslo más rapidito. Por ejemplo, si yo digo que si x es igual a 1, voy a reemplazar entonces donde se encuentra x, voy a colocar el 1 y quedaría entonces 1 menos 3, quedaría entonces menos 2. Si x es igual a 2, por ejemplo, yo estoy eligiendo valores pequeños para después en el gráfico no sea tan extenso o tan larga la recta que tengo que hacer. Elijo valores pequeños, 0, 1, 2, el menos 1, que sean valores que están cerca del centro del plano cartesiano, ¿ya? Si x es igual a 2, lo reemplazo, va a ser 2 menos 3, menos 1. Y luego, por ejemplo, yo dijera, si x es igual a 3, 3 menos 3, 0. Y es ahí entonces donde yo ya resuelvo esta tabla de valores que me va a ayudar a graficar, ¿ya? Pero antes, usando los mismos datos, los mismos valores, les voy a mostrar la forma también, otra forma de representar la función a través del diagrama sagital, ¿ya? Así se llama. Esta es otra forma de representar una función. Toda función se puede representar de esta forma, ¿ya? Entonces, ¿yo qué hago? Al igual que en la tabla de valores, que es muy parecido, uno debe hacer eso, la tabla de valores o el diagrama sagital, porque es lo mismo, el mismo trabajo.
Elijo valores, ¿cierto? Para x, en el conjunto A, que son los valores de x, voy a decir, si x, o sea, si x es igual a 0, y va a ser igual a menos 3. Entonces, en el conjunto de los x están los valores que yo escojo, y en el conjunto de los y estaría entonces el resultado, que sería la variable dependiente. Y depende de x. Por eso se llama variable dependiente, porque yo voy a elegir un x, cualquier valor, y me va a arrojar un valor y. Entonces, ya. 0 le corresponde el menos 3. 1 le corresponde el menos 2. 2 corresponde el menos 1. Y 3 corresponde entonces el 0. Entonces, así estaría representado el diagrama sagital, ¿ya? ¿Ya? Entonces, aquí es donde se encuentra el conjunto A hacia el conjunto B, se le aplica la función y sería entonces el diagrama sagital. Luego el gráfico, ¿cierto? Estamos trabajando lo que significa o lo que se refiere graficar, se refiere a dibujar en el plano cartesiano, ¿cierto? El plano cartesiano, dibujar entonces la forma de esta función, de esta expresión algebraica que estamos trabajando, f de x, voy a colocar acá, f de x igual x menos 3, esa es la que estamos trabajando ahora, entonces la voy a llevar al plano cartesiano, donde voy a utilizar los puntos que me arrojaron tanto el diagrama sagital como la tabla de valores, que en realidad la tabla de valores es como muy parecida al diagrama sagital, más rapidita. Ustedes simplemente se van a un costado del cuaderno, por ejemplo, y evalúan como lo hicimos anteriormente, que yo ya sé que es el 0, yo con 3, inclusive 2 puntos, mire, por ejemplo, voy a ver con el 0 y con el 3. ¿Ya? Cuando x vale 0, y va a ser menos 3. Cuando x vale 3, y va a ser 0. Yo podría simplemente evaluar 2 puntos para poder graficar una recta. En este caso, la función lineal y la función afín, les recuerdo que es una recta, ¿ya? Eso es súper importante porque así uno sabe que tiene que dibujar en el gráfico, en el plano cartesiano. Porque yo aquí voy a ubicar estos puntos que me entregaron la tabla de valores, los voy a ubicar. El primer punto sería 0, menos 3, ¿cierto? Y el otro punto sería 3, menos 0, o sea, 0, ¿ya? 3,0. Me voy entonces al plano cartesiano, ubico 0, menos 3, ¿cierto? Y el otro es 3,0, 3 en el x, 0 en el y. Ubico esos dos puntos y con un lápiz, como yo sé que es una línea recta, un lápiz, una regla o algo que sea bien recto, trazo, en este caso yo lo voy a hacer al pulso, pero igual no lo podría, pero bien lo más parecido posible, ¿ya? Entonces, trazo esta recta que corresponde a la función f de x igual x menos 3. Esa línea azul que ustedes ven que tiene que ser recta, claramente debería ser recta, bien recta, es entonces una función lineal, o sea, función afín, disculpen, es una función afín que entonces pasa por esos dos puntos y ya me permite graficar. Si ustedes vieron acá, por ejemplo, en el diagrama sagital y la tabla de valores, evalué 4 puntos, ¿cierto? Uno podría evaluar 4, 5, 10, 20, todos los que uno quiera. Pero para graficar una recta, con 2 puntos que tengan, ya lo pueden hacer y pueden trazar esta línea recta con una regla, entonces, o con lo que ustedes más lo tengan accesible, que sea recto, ¿ya? Así que estas son las formas de evaluar o de representar una función, en este caso afín, pero también siempre la función lineal.
La página 115 aparece otro ejemplo, así que ahí sería bueno que ustedes también lo analicen y además resuelvan los 2 ítems que tiene esta página, que no es muy complicado. Tiene 3, a ver, sí, tiene 3, ya, donde en el primero te pide analizar situaciones, te piden después en el ítem 2 construir la tabla de valores y después graficar. Son 2 ítems, como decía. Muy sencillo, pero que deben hacer justamente esto. Tabla de valores para poder graficar, ¿ya? Y en el primer punto, evaluar, porque lo que hice acá, por ejemplo, f de 0 es lo que a ustedes les piden. Por ejemplo, también le van a pedir g de 3, le dice ahí. ¿Quién es g de 3? Sabiendo quién es g, ya, sabiendo quién sería g, ustedes evalúan el x igual a 3. Como en la tabla de valores ustedes dicen x es igual a 3, entonces ¿cuánto vale y? Según cuál sea la expresión algebraica. De todas formas, en la clase de esta semana, que es mañana, vamos a realizar la actividad todos juntos, así que de ahí vamos a comprender mucho mejor qué es lo que deben hacer en la página 115. ¿Ya, chicos? Con esto, esta semana vamos a concluir con lo que es función para poder avanzar, así que es muy bueno que ustedes desde ya me digan las dudas, me comenten, no sé, mañana participen en las clases, ojalá hayan visto este video antes de la clase, sería ideal para que después continuemos con mayor fluidez la clase, ¿ya? Así que con esto me despido, chicos, los dejo ahí para que queden ya con su mente programada a lo que es función lineal y función afín. Hasta luego.